Isaías capítulo 53. Y mi sermón que quiero compartir con ustedes se llama Rechazo, Sufrimiento, Inocencia, Muerte y Exaltación de Cristo. Rechazo, sufrimiento, inocencia, muerte y exaltación de Cristo. Ese es el título de ese sermón. Vamos a tener una palabra de oración y luego continuamos. Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por su obra redentora. Gracias, Señor, porque hemos sido justificados en Él. Nuestros pecados han sido lavados con su preciosa sangre. Somos ahora adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Y como somos hijos, dice tu palabra en el libro de Gálatas, que nos has dado el Espíritu para que esté con nosotros, Señor. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Gracias. Gracias, Señor. Danos oídos para oír tu palabra. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Dios mío, que tu nombre pueda ser exaltado. Mira nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras flaquezas. Señor, confiamos en tu poder. Confiamos, Señor, en tu Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, este texto que tenemos delante es un texto maravilloso y está, hermano, en el libro de Isaías, que Isaías es un profeta que está hablando mucho de juicio, está hablando mucho de la desobediencia del pueblo y está hablando acerca de que el pueblo necesita venir al pacto que se ha roto, al pacto de Moisés. Ellos han roto el pacto y necesitan regresar al pacto, necesitan convertirse de sus pecados y venir a Dios en arrepentimiento. Ahora lo interesante es que cuando a Isaías se le llama, en el llamado de Isaías está implícito que el pueblo no va a responder al llamado de Isaías. Porque él dice que Dios le dice en el comienzo del libro que iba a endurecer el corazón de Israel estaba endurecido y que no lo iban a escuchar, pero que él tenía que proclamar arrepentimiento. Él tenía que dar la palabra de Dios al pueblo, a pesar de que el contexto sería no obediencia, no quebrantamiento, no arrepentimiento. Imagínense ustedes qué llamado ese para un profeta. Un hombre que quiere que entiendan su palabra, quiere que el pueblo se arrepienta. Ese es el deseo del profeta. Está en comunión con Dios y sin embargo Dios le dice, no va a tener fruto esa parte de tu ministerio. El pueblo no se va a arrepentir. No va a haber un quebranto. Y entonces, entremezclado con esa proclamación del juicio inminente que evidentemente luego llegó mezclado con esa proclamación de juicio, a partir del capítulo 40 empezamos a notar que hay una proclamación de una futura redención, que Dios iba a redimir a su pueblo, que Dios iba a traer perdón y sanidad sobre su pueblo. Y empieza una serie de discursos de él encaminados a ese propósito de decirle al pueblo que ellos se habían olvidado del pacto, pero Dios no se había olvidado del pacto. Ellos habían roto el pacto con Moisés, pero había un pacto con Abraham que él iba a mantener un pueblo, iba a tener un pueblo para él. Hermano, porque nosotros nos caracterizamos por romper los pactos, pero Dios se caracteriza por ser fiel a sus pactos. Y por eso que estamos hoy aquí. Porque hay un Dios que ha sido fiel al pacto de redención, Cristo. Ha sido fiel al pacto de redención. Cristo es el que dice, he aquí, vengo a hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Fiel a los pactos, fiel a la palabra de Dios. Y por eso que estamos aquí nosotros hoy. Entonces, en esa proclamación mesiánica de esa redención futura,
él empieza a darnos algunos aspectos de la identidad del Mesías. ¿Ok? Y dice, por ejemplo, en Isaías 9, del 6 al 11, nos dice que el Mesías es un rey, que el Mesías viene del linaje de David, por eso es que es un rey, y que tendrá un reino de justicia, un reino de paz verdadera, un reino eterno. Nos dice Isaías capítulo 9. Pero Isaías capítulo 11 nos dice también que es un rey de David, pero ungido por Dios, que reina con equidad, que reina con justicia, que restaura el Edén. Cuando dice que la serpiente morará, los animales violentos morarán con animales mansos y no se agredirán. Es decir, que el Mesías viene a restaurar el Edén. Las naciones se someterían a él. Serán librados de los enemigos, el pueblo de Dios. Esa es la figura que está pintando, que está poniendo Isaías en su primera parte del libro. Entonces, hasta ahí, hermanos, el Mesías es un rey victorioso, poderoso, que conquista a los enemigos, que liberta a su pueblo. Ahora, hermanos, cuando llegamos al capítulo 53, Isaías nos añade un nuevo cuadro, una figura más, una descripción más de la identidad del Mesías que tenemos que también tener clara. Y es que el Mesías es un siervo sufriente, es despreciado por su pueblo, pero a pesar del desprecio, es la voluntad de Dios para la expiación de la iniquidad de ellos mismos. Es inocente, que es castigado por un juicio injusto, que muere, pero que aparece luego lleno de vida, resucitado, victorioso, repartiendo los despojos de su victoria con su pueblo. Entonces piense, por un lado es un rey, es victorioso, vence a sus enemigos, liberta a su pueblo, pero también es un siervo sufriente, despreciado, que muere, que va por un juicio injusto. Entonces, hermano, es importante tener todo el consejo de Dios. Porque lo que pasó con el pueblo judío es que ellos tenían una mentalidad del Mesías como la primera parte, pero no comprendieron lo otro. Por eso que cuando lo vieron en una cruz sufriente, miraron el rostro de él, porque no era la imagen de Mesías que ellos habían creado en su propia mente. Perdieron de vista que el Mesías era un siervo sufrido. Y para nosotros es muy importante que, que nos preguntemos qué imagen del Mesías, de Cristo tenemos en la iglesia hoy, por muchas partes, hermanos, tiene una imagen del Mesías que no es la imagen bíblica, es otra imagen, es otra identidad, es el Mesías de resolver problemas, es el Mesías milagroso, es el Mesías de mis sentimientos, de mis emociones. No es el Mesías verdadero, es el Mesías de la riqueza, es el Mesías de que me hizo un hijo para que yo disfrute todo lo que hay en el mundo. Pero esa no es la imagen del Mesías verdadero. Ese es otro Mesías, ese es otro Cristo. Y vamos a desempolvar un poco más esta idea, viendo este texto que tenemos delante. Miren, leamos la primera sección del versículo del 1 al versículo 3 y vamos a ver, hermanos, el desprecio y el rechazo del Mesías. Y voy a leer de la Biblia de las Américas. Y lo primero que tenemos acá, miren cómo comienza. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado, y no le estimamos. El desprecio y el rechazo del Mesías. La pregunta que hace
Isaías, para comenzar, él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso nos está diciendo, nos está hablando del llamado de Isaías. Isaías está llamando al arrepentimiento, está llamando a volver al pacto, está llamando a que el pueblo regrese a Dios. Dios es su esposo. Dios los ama, Dios tiene un pacto con ellos, Dios les espera, ellos necesitan regresar, pero Dios les dice, no van a regresar, están ensoberbecidos. Y ahora Isaías está hablando del Mesías, del Evangelio, de la redención que va a haber en el Mesías, y comienza hablando del Mesías con esta pregunta, ¿quién creerá? ¿Quién va a creer? Y esta pregunta, hermano, es retórica. Lo que está diciendo, muy pocos creerán. ¿Será un mensaje rechazado? ¿Será un mensaje ignorado? Eso es lo que quiere decir la pregunta. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque esta obra redentora es la obra del brazo poderoso de Dios. Se comienza este capítulo, esta sección, hablando del sufrimiento, de la inocencia, de la muerte y de la exaltación del Mesías. Y qué bueno que está esa pregunta ahí, porque hermanos, debemos comenzar en este texto comenzando es diciendo, ¿qué creo yo de Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué es el Mesías para mí? Ese mensaje que voy a escuchar, que voy a entrar a escuchar, ¿qué valor tendrá valor para mí? ¿Lo atesoro ese mensaje? Es el mensaje de la redención de los pecadores, un mensaje que atesoro, que amo, que vivo, que experimento, que es todo para mi vida, que es mi refugio. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Fíjense las partes descriptivas ahora que está hablando Isaías, y él dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, no tiene majestad, como no tiene, como es de tierra seca, como es de un origen demasiado noble, como es un renuevo tierno que cualquiera puede pisotear y partir porque es tierno. No es una planta robusta. Como no le vemos ningún aspecto hermoso ni ninguna majestad, ¿para qué le miraremos? Ni apariencia para que le deseemos. Despreciado y desechado de los hombres. Miren esto, hermano. El desprecio, desecho de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado, y dice, y no le estimamos. Dios y su plan es contraintuitivo. Y ahí está la sabiduría de Dios. Dios podía haber mandado su Mesías con una espada, en un caballo blanco, con un gran ejército y reclutar miles de judíos preparados y venir y hacer una campaña militar destructiva en Jerusalén y libertar Jerusalén. Dios tiene poder para todo eso, porque en el Antiguo Testamento lo vemos. Él destruyó naciones enteras. Dios, pero no, el plan de Dios era traer un hombre humilde, sencillo, hijo de carpintero, de un origen noble. Lo único que tenía valor era la capa, después sobre lo que le echaron suertes. Es lo que valía un poco de dinero. Y los hombres no iban a mirar eso, lo iban a despreciar. ¿Sabe por qué no miraban eso? Porque el hombre está entenebrecido en su pecado.
está muerto y no entiende la preciosura, la gloria, la majestad y la maravilla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos una obra del Espíritu en nuestro corazón. Necesitamos una obra del Espíritu para que abra nuestros ojos y en vez de ver un pobre hombre caminando con un grupo de 12 que no prometían mucho, poder saber y poder decir, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Había sacerdote, había templo, había sinagoga, había todo un sistema ritual que se podía disfrutar. Y cuando Jesús los probó a ellos, le dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Pedro comprende, hermanos, el valor de Cristo y de su mensaje. Y Pedro dice, por la misericordia y la gracia y por la iluminación de su espíritu, Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, el templo tiene muchos ritos. Y los sacerdotes me pueden ofrecer muchas cosas. Y los hombres pueden ofrecerme muchas cosas, pero tú solo tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros lo que nos hace falta es perdón y vida eterna. Nosotros se nos llena la cabeza de necesidades, pero la mayor necesidad que tenemos es de perdón, porque tenemos una culpa desde el jardín del Edén donde desobedecimos a Dios. Tenemos una deuda con Dios y es Cristo el que pagó esa deuda. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. No podemos entender la maravilla de Cristo porque dice que Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego, no discierne las cosas espirituales. Pero fíjense como dice Pedro, en el capítulo 2, en su primera carta, versículo 4. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del árbol. Para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra al que Dios escogió para salvar al hombre, no comprende eso y desecha esa piedra y edifica sus propios sistemas y se olvida de Cristo. Este es así, pero Isaías nos está diciendo que Jesús intrínsecamente en su verdadera esencia es esto. No, Jesús es precioso, es glorioso, es majestuoso, es lleno de gloria y de poder. Pero a la vista de los hombres, despreciado y no lo estimamos. Que Dios, hermano, nos conceda estimar a Cristo con todo nuestro corazón. Quizás estás a un punto que ni siente ni padece por esa verdad. Quizás estás muerto. Cristo es solamente para ti un hombre bueno que debemos imitar. Quizás nuestro Salvador aún. Considera, considera que estás viendo mal, que tienes la vista opaca. Pídele a Dios luz. Pídele a Cristo luz, Señor. Déjame ver tu rostro. Quizás estás empezando a ver y ya hay un destello en tu corazón del Evangelio. Continúa orando, búscalo. Dice que el que viene a mí, Él no le echa fuera. Búscalo con todo tu corazón.
Ahora, hermano, en segundo lugar, vamos a ver el capítulo, el versículo 4 al versículo 6. Bueno, y la primera parte es la realidad del desprecio del Mesías. Ahora es maravilloso el versículo 4, si usted mira su Biblia, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Oh, esto cambia. A pesar de que el Mesías y el Padre están conscientes del el rechazo del Mesías, el Padre ama a sus ovejas. El Hijo ama a sus ovejas. Y el Hijo y el Padre y el Espíritu han hecho un pacto de redención, de redimir al hombre. Y Dios ha proclamado una promesa en el jardín del huerto donde estaban Adán y Eva llenos de vergüenza y de ignominia y de miseria y de la terrible consecuencia. Le dijo a la mujer, de tu simiente va a venir, de ti va a venir una simiente que va a destruir la cabeza, va a herir la cabeza de la simiente, de la semilla. Ella te herirá el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá a ti. Pues, entonces ya desde esa promesa estamos divisando de que la simiente de la mujer, estamos hablando del Mesías, será herido, profundamente herido. Pero el Mesías, la simiente de la mujer, tendrá una victoria tal que va a poder destruir su enemigo, que le herirá en la cabeza. Entonces eso estaba ahí, latente, vivo. Dios enviaría a su Hijo. Cristo vendría a redimir su pueblo a pesar del rechazo de su pueblo. Nos dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades a pesar del desprecio. Es el sacrificio aceptable del Padre a favor del pecado de su pueblo. Pero fíjense, hermanos, cómo nos está a nosotros ahora en este texto, cómo estamos nosotros representados. Él está representado como el rechazado hasta aquí. Pero mire quiénes somos nosotros acá. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, Jehová, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todo. Nosotros aquí somos los enfermos, los que estamos con las transgresiones. Nosotros somos los inicuos, los que no tenemos paz, los que estamos heridos y no tenemos sanidad. Entonces nosotros nos creemos muy inteligentes y muy vivos y muy capaces, que rechazamos al Mesías, pero realmente nosotros es lo que estamos enfermos, sin paz, destruidos, caídos, sin esperanza. Y no hay, y el único que puede sanarnos es Dios Jesús. Así está. Ahí estamos nosotros.
ciertamente. Pero entonces, hermanos, ese sería un sacrificio sustituto. Es lo que hablamos de la sustitución. Es lo que enseña la teología acerca de la sustitución. La sustitución se veía representada en el Antiguo Testamento en que venía un pecador con un cordero en la mano sin mancha, perfecto, inocente. Un cordero. ¿Qué hizo un cordero? No hay nada, no hizo nada. Venía el pecador con el cordero en la mano y lo entregaba al sacerdote. El sacerdote cogía un cuchillo y le cortaba el cuello y se derramaba la sangre del cordero. Y ponían la mano encima del cordero confesando los pecados. Y los pecados eran transferidos a ese cordero. Entonces el cordero se convertía en un sustituto. Porque realmente la pena era para mí, el juicio era para mí, pero ahora el juicio era transferido al cordero. No que Dios se agradara mucho de la sangre de los corderos, pero eso era un tipo, una representación de lo que haría el Hijo de Dios en el futuro. Estaba preparando el camino y los corazones para mostrarnos. Entonces, Él dice que Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Obviamente, cuando lo vieron en la cruz, entonces usted ve los relatos de la crucifixión de Cristo, le decían, si tú eres hijo de Dios, bájate. Y colgarse en una cruz, ser colgado en una cruz, era lo peor, no solamente por el sufrimiento, sino por lo indigno que era, porque morir en una cruz era muerte de malhechor, de delincuente, de lo último de la sociedad. Entonces, obviamente, cuando lo vieron allí y cuando lo veíamos sufriendo en la cruz, él se lo buscó, eso es problema de él, que se baje si es rey, que resuelve el problema. No entendíamos que aquel era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y en aquella cruz estaba haciendo la sustitución de todos los pecados de la humanidad sobre el pecado de su pueblo, sobre él. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El mundo hoy ve a Cristo y dice, bueno, figúrese, era un hombre valeroso, tremendo héroe, era un hombre que murió por sus pensamientos, que hay que imitar cualquier pensamiento que tú tengas, pero toma a Cristo como un ejemplo y ten convicciones y muere por allá. No, Jesucristo no es un héroe, es un redentor. No es héroe que murió por una causa determinada, no. Eres el Hijo de Dios encarnado que murió para limpiar los pecados de los pecadores. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. Está mostrando. Fue molido por nuestras iniquidades. Qué noche más terrible la de Cristo cuando es traicionado y lo cogen los militares de su tiempo allí en Getsemaní, hermanos. Eso fue una noche larga, intensa. Se presentó delante de los reyes, se presentó delante de Canás, delante de Caifás. Intensa esa noche. Una mañana terrible delante de un juicio injusto de los religiosos de su tiempo. Los religiosos no convertidos, hermanos. Gente con Biblia debajo de los brazos, pero muertos en pecado. Prepararon un juicio falso para matar a Mesías. Pero aquello, como dice Pedro en su discurso, era producto del conocimiento de Dios y de su soberana voluntad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada uno por su camino. Pero el Señor, está hablando de Jehová, del Padre. El Padre hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Entonces ahí vemos en ese texto, en esa sección, la bajeza, la enfermedad nuestra, nuestro pecado. No hay nada que te pueda librar, no está en tus manos, no puedes. Necesitas un redentor y Dios lo sabe. Por eso es que a pesar de tu soberbia, Cristo murió por los pecados. Porque Dios amó a su pueblo y Dios estaba convencido, más claro que nosotros, ellos no van a poder resolver su problema de pecado. Necesitan la intervención divina, necesitan un redentor. Cristo, a pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es eso. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Nadie te ama como Cristo. Ni tu mamá, ni tu papá, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, nadie ama como Cristo. Él es quien sana tu pecado. Él es quien te consuela. Él es quien te ayuda en la debilidad. Eso está hablando ese texto. Él es quien sana heridas. Él es quien conforta el corazón. Él es quien enseña una nueva ruta. Él es quien nos enmarca un nuevo camino. Él es quien nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Él es quien te libra de una juventud terrible que te puedes desviar y perderse tu vida. Tienes el potencial de pecado en ti para perderte y destruir tu vida. Solo la gracia común nos sostiene. Pero si Dios, hermano, suelta y abre sus dedos, nos perdemos, nos destruimos. A Él debemos venir. No confíes en tu capacidad, no confíes en tu fortaleza, no confíes que eres un hombre dotado. Eso es, hermano, eso es mentira de nuestra carne. Nosotros, un virus microscópico entra por nuestra nariz, se multiplica en pocas horas y nos mata en pocos días. Algo que no se ve. Somos frágiles. Somos frágiles. No somos, no somos fuertes. Ahora el Mesías, hermanos, es inocente. Veamos qué dice el versículo 7 hasta el versículo 9. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y por juicio fue quitado y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque no había hecho violencia y no había engaño en su boca. Ahora veamos cómo dice su inocencia. Esto es un aspecto muy importante de la vida del Mesías y es su inocencia. Oprimido, afligido, no abrió su boca. Se repite dos veces en el versículo 7. Ahora imagínense la figura que está usando aquí Isaías. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja en sus trasquiladores permanece muda. El cordero era traído al matadero y no sabía. En realidad el cordero, el animal, no entendía, no tenía conocimiento y actuaba indiferente, aunque a pocos pies de él estaba el matadero.
También la oveja, cuando la trasquilaban, que eran que le quitaban la lana, porque esa lana se comercializaba. Pero la lana la protegía del frío. Y dice que ellas, cuando eran trasquiladas, le quitaban su pelo y estaba tranquila. Ella no actuaba con violencia. Esa es la imagen que Isaías nos está apuntando muchos siglos antes de que Cristo viniera acerca de la inocencia del Mesías. No es que no tuviera poder. Él dice en Mateo 26, versículo 50, nos dice lo siguiente. Dice así. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Aquí está dicho, no abrirá su boca. Y allí se levanta uno lleno de ímpetu, como nosotros, impetuosos, ¿no? Nosotros nos dominan nuestras pasiones y uno saca una espada y corta la oreja y Jesús le dice, no. Dice la escritura que yo no abro mi boca. Dice la escritura de mí, no me defiendo. Tiene que cumplirse la escritura. Y yo puedo pedir ahora ángeles. No pide ángeles, no pide protección, no pide ser guardado. ¿Sabe por qué? Porque hay que salvar transgresores. Hay un pacto de redención. Hay un pueblo que el Padre le ha dado al Hijo desde antes de la fundación del mundo, pero ahora se va a hacer una realidad cuando el Hijo muera y redima, entonces tendrá un pueblo. Y Cristo está mirando un pueblo como un pastor. Está mirando mucho más allá que nuestra mirada borrosa. Pablo dice, aún siendo creyente, ahora miramos por espejo oscuramente. Ahora mire, hermanos, pero fíjense que el texto nos dice que el Mesías ha de morir. El Antiguo Testamento dice que el Mesías ha de morir. Por eso que Jesús cuando habla con los del camino de Maús le dice, tanto para creer todo lo que la Escritura dice. Estaba ahí. Pero ¿qué pasó? Que tenían una imagen del Mesías no completa, no mala, no incorrecta, pero no era completa. En algunos sentidos incorrecta, pero no era completa. Necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. Y dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que fuera cortado de la tierra de los vivientes? Como queriendo decir, ¿quién le importó eso? Pero fue cortado de la tierra de los vivientes. La Reina Valera también lo dice con otra frase, pero está diciendo en el versículo 8 que fue cortado de la tierra. Murió. Murió el Mesías. Pero Isaías, si tú me estás diciendo que es el rey de reyes, el señor de señores, el descendiente de David, tú me dices que es victorioso, tú me dices que es príncipe de paz, y ahora ¿qué me estás diciendo? Que el Mesías muere, es cortado de la tierra de vivientes por mano de hombres injustos. No es tenida en cuenta su muerte, no le importa a la gente su muerte, hermano, no le importó, no. No.
y fue sepultado. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura y fue crucificado con los malhechores. Y uno de ellos, hermanos, ahí mismo, minutos antes de que su vida acabara, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira qué sencillo, hermano. Qué conversión tan sencilla, pero tan profunda, tan genuina. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tenía una comprensión clara, pero sabía que Cristo era el Rey, era el Mesías y tenía un reino. Y él, Cristo, era el que daba vida. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Es lo que nos dice el evangelista cuando nos habla acerca de que lo enterraron en un sepulcro nuevo que nadie había usado. José de Arimatea y Nicodemo, hombres prominentes, hombres de dinero, hombres de recursos, tomaron el cuerpo del Cordero de Dios, lo bajaron de la cruz. Nicodemo, que se encontró con él de noche, que le dijo, tienes que nacer de nuevo, venía con 100 libras de mirra. ¿Usted se imagina? Puede pensar cómo trajo 100 libras de mirra y embalsamó el cuerpo de Cristo. No se embalsamaba a todo el mundo. Eran personas prominentes, eran personas importantes. Y Cristo le echaron mirra, 100 libras de mirra. Era una sustancia gomosa, con mucho olor. Imagino que ellos dos hombres que se convirtieron, amaban a Cristo ya a este punto, poniendo mirra en el cuerpo del maestro y envolviéndolo en lienzos. Qué tremendo, hermanos. Entonces, el despreciado, el desechado, está siendo embalsamado como las personas importantes de su sociedad. Isaías está diciendo algo, está diciéndonos algo subliminalmente. No es cualquier hombre. Era un hombre encarnado, pero no era cualquier hombre. Era el Hijo de Dios. Y finalmente, hermanos, finalmente el Mesías resucita. Y el Mesías se levanta victorioso. Y el Mesías bendice su pueblo. Dice el versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole al padecimiento, cuando él entrega a sí mismo, cuando se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Ahora fíjense que el versículo 8 dice, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que fuese cortado de la tierra de los vivientes? Entonces era como que, y su generación, este hombre murió solo, solo, nadie. Y su generación, no, con ese acabaron, ese se le acabó su vida, ahí no hay nada, ahí no quedó nada. Cruz y para el sepulcro. Y ahora está diciéndonos Isaías, verá su descendencia. Prolongará sus días. ¿Pero qué descendencia es esa? Bueno, hermano, él nos dice en el libro de Hebreo que su descendencia es su pueblo. Dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Su descendencia es su pueblo, por lo que él murió, su iglesia. Esa es su descendencia. Que cuando lo colgaron en la cruz dijeron, acabamos con él, lo borramos del mapa, se acabó todo con él. No, hermanos, el plan acababa de empezar. Y dice, hermano, prolongará sus días. Pero fíjense que si estos escribas del antiguo, del tiempo de Jesús se hubieran metido en este texto, hubieran dicho, pero bueno, dice en el versículo 8 que fue cortado de la tierra de los vivientes. Y ahora nos dice el versículo 10 que prolongará sus días. Entonces, si lo cortaron de la tierra de los vivientes, ¿cómo es que está vivo? Tiene que resucitar.
este Mesías lo matarán, pero vivirá, se levantará vivo, victorioso, con un pueblo, con una descendencia que son sus hijos, son los que él lavó debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Mi siervo, el justo, por su conocimiento. Y ahora le dice, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Justificar significa, hermano, cuando usted cree en Cristo, Él lo declara santo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo se llama la imputación. La justicia de Cristo se la dan. Por eso que el Padre puede mirarlo y por eso que el Padre acepta las oraciones y por eso que el Padre nos ama, porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Hermano, no estar revestido de la justicia de Cristo. Él dice en Juan 3, el que no ha creído ya ha sido condenado. No está revestido de la justicia de Cristo. Dios no te ve como un justo. Ahora, no somos justos en la vida práctica. Por eso que nuestra justificación no es nuestra santificación. Tenemos que seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento y en la santidad. Pero dice, Él justificará a muchos. Entonces, fíjense, para terminar, los primeros de los versículos primeros, los despreciadores, ahora justificará a muchos. ¿A quiénes son? A esos, a nosotros, los que lo despreciamos. Y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo, escuchen eso, por los transgresores. La intercesión de Cristo en la cruz, cuando dijo, Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Esas palabras fueron muy valiosas para los pecadores. Está clamando por paciencia, por perdón, por misericordia, toda la ignorancia de nosotros. Hermanos, pero dice que le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Está esa sección, ese versículo está hablando acerca del rey cuando va a sus campañas de guerra y regresaba. El rey regresaba con todo su batallón y venían por el camino y la gente esperaba alrededor del camino y las mujeres danzando. ¿Te acuerdas cuando David venía que había derribado a Goliat? Las mujeres danzaban y los hombres estaban alrededor del camino y venían aquellos guerreros heridos, venían con marcas, venían ensangrentados, venían con ropas rotas, con caballos cansados, sí, pero venían victoriosos y el pueblo aclamaba. Y entonces dice que ellos de las riquezas que tenían tomaban monedas y las lanzaban al pueblo. Y tomaban mantos y los lanzaban al pueblo. Y tomaban espadas de oro y lanzaban al pueblo. Y la gente se gozaba cogiendo los despojos. Ese Cristo en la cruz, despreciado, hermano, cuando se levanta, resucitado, dio dones a los hombres, dice Pablo. Y dio dones a su iglesia. Y nos dio su espíritu. Y nos dio la salvación, la justificación, nos redimió, dio su espíritu, dio dones. Por eso que sirves en la iglesia, dio inteligencia a los hombres, te dio capacidad, te dio vida. Repartiendo dones, repartiendo gracia, vida eterna, una nueva Jerusalén, una ciudad para estar con Él toda la vida, hermano. Qué maravilloso lo que el Mesías Cristo ha hecho con nosotros. Hermano, no seas esta mañana del capítulo del 1 al 4, del 1 al 3. No seamos de los despreciadores, sino, hermano, seamos los que atesoramos a Cristo. Pídele a Dios arrepentimiento. Ven a Él quebrantado, al Cordero sufriente que sufrió por nuestros pecados, para llevar tus pecados, para sanar tu enfermedad. No las enfermedades que todo el mundo habla, sino la gran enfermedad de nuestros pecados.
Ven a Él en tu juventud. Quebrante tu corazón delante de Él. Porque Él, a que Él viene, no le echa fuera. Hay abundante redención.